Buenos días. El día de hoy hablaré sobre un paper sacado de la revista Radiographic llamado Características de imágenes de los tejidos ectópicos y sus complicaciones, hablando un poco del abordaje embriológico y anatómico. Mi nombre es Abraham Rinaldi, soy médico residente del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. A manera de introducción, como bien sabemos, durante el desarrollo embrionario ocurren varios procesos celulares tales como proliferación, diferenciación, adhesión y muerte programada. Eh, digamos, las alteraciones como las anomalías congénitas tienen una prevalencia aproximadamente, digamos, del 2% de los nacidos vivos en los Estados Unidos, y pueden conducir directamente a lo que es la muerte intrauterina, pero también algunos que, digamos, alcanzan la etapa natal pueden nacer con tejidos ectópicos, como es el caso de las anatomías digamos, del tema que vengo a presentarle hoy. No solo esto, sino también se pueden presentar anomalías congénitas no mortales. El tejido ectópico de crecimiento, digamos, es el crecimiento de tejido normal o de tejido normal de algún órgano en una ubicación incorrecta. Eh, Estos por lo general suelen ser asintomáticos, sin embargo, algunos casos pueden estar asociados a lo que síntomas como dolor focal, efecto de masa, infecciones, entre otros. Eh, la realización de un diagnóstico correcto no suele ser tan fácil y representa como un desafío, ya que puede estar en una ubicación anatómica bastante inusual o inesperada. Hablando en primer lugar de la corteza cerebral, hablando un poco del desarrollo embriológico, podemos observar en la imagen proyectada en sus pantallas un gráfico que nos muestra una representación gráfica, valga la redundancia, del desarrollo cortical. Vemos aquí, digamos que hay un color un poco un gris más oscuro que representaría lo que es la sustancia gris, y acá un color un poco más claro que representaría la sustancia blanca. Esta sería la línea del tiempo, y estas serían como las células neuroepiteliales, digamos, progenitoras o primitivas, las cuales van a generar, digamos, unas neuronas un poco más jóvenes que van a ser parte de lo que es las capas corticales superficiales. Ambos tipos de neuronas van a contribuir al establecimiento de la placa cortical. Eh, el fracaso de la migración de alguno de estos tipos de neuronas, digamos, es lo que resulta, digamos, de las alteraciones, digamos, como la heterotopia. En primer lugar, encontramos la heterotopia periventricular, también conocida como heterotopia subependimaria de la sustancia gris, el cual es un trastorno de migración que afecta, digamos, aproximadamente a solo 0,5% de la población pediátrica y ocurre con más frecuencia en niñas. Se manifiesta con síntomas como lo son las convulsiones durante la adolescencia. También pueden presentar algunas otras alteraciones como lo son la discapacidad intelectual, dificultades de la lectura, dificultades de la ortografía y trastornos del movimiento. También puede presentar otras malformaciones como lo son el dismorfismo facial, lo que son las deficiencias cardíacas y vasculares, también cabe resaltarla en este grupo. En cuanto a las imágenes digamos, las características por imagen, encontramos que la resonancia magnética representa la modalidad de imagen, digamos, óptima para evaluar este tipo de patología. Eh, digamos, la cual se va a localizar en la pared ventricular y se observa con frecuencia en la región del fornix y de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Aquí en la imagen proyectada en sus pantallas vemos el caso de un paciente de 7 años de edad que presentaba heterotopia ventricular, el cual tenía antecedentes de epilepsia refractaria. Vemos una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 en adquisición axial
post contraste que nos va a mostrar un nódulo redondo, como lo podemos observar acá señalado por la flecha, el cual está adyacente al trígono en el ventrículo lateral izquierdo. La intensidad de la señal de este nódulo, si bien lo podemos observar, es bastante similar a lo que es la sustancia gris. Otra alteración es la heterotopia subcortical, la cual se define como la sustancia gris heterotópica que se ubica dentro de la sustancia blanca. Puede estar ubicada entre la corteza o dentro de los ventrículos laterales. Su prevalencia es muy baja y la mayoría de los pacientes van a tener síntomas como epilepsia y discapacidades cognitivas o motoras, en caso tal. Los hallazgos por imágenes vemos que la resonancia magnética, digamos, va a presentar algunos espacios similares al líquido cefalorraquídeo, también seguido de una heterotopia profunda que va a estar plegada, es decir, va a estar, digamos, va a tener dos cortezas engrosadas y va a ser de características irregulares que se van a extender hacia la sustancia blanca. Vamos a ver este caso, o vemos el caso de heterotopia curvilínea subcortical y subependimaria en un paciente adolescente de 17 años que presentaba cefalea. En la primera imagen observamos una resonancia magnética ponderada en T2 en en adquisición coronal, y la segunda imagen vamos a ver una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 en adquisición coronal también, los cual nos va a mostrar, según la flecha que nos indica aquí, que el lóbulo frontal derecho presenta una dismorfía o una intensidad de señal anormal que es similar a la de la corteza. Otra alteración a tener en cuenta es la heterotopia glial nasal, la cual es una malformación bastante rara. Digamos, no es hereditaria. Se ha presentado menos de 300 casos en la literatura y va a comprender los tejidos que son gliales y van a estar aislados de lo que es el sistema nervioso central. Se puede caracterizar, digamos, según su localización, en lesiones extranasales, intranasales y mixtas, ya que este es el sitio digamos, de presentación con más frecuencia. La extranasal se encuentra en la raíz de la nariz, mientras que la intranasal generalmente se encuentra cerca del tabique. Los pacientes suelen ser asintomáticos y son diagnosticados al nacer. Algunos van a presentar síntomas obstructivos y respiratorios como congestión nasal y respiración con boca abierta. En respecto a los hallazgos por imágenes, vamos a ver que la resonancia magnética nos va a mostrar una intensidad de señal similar a lo que es la materia gris normal y puede tener un realce, digamos, leve o nulo. Vemos el caso de una heterotopia glial extranasal en un recién nacido de un día de vida, el cual presentaba una masa facial. Vemos imágenes de resonancia magnética, digamos, en adquisición axial ponderada en T2. Acá vemos una también adquisición axial ponderada en T1 y acá vemos una en adquisición sagital. Esta sería ponderada en T2 con saturación grasa. Nos va a mostrar una masa que nos señala bien la flecha en cada una de las imágenes, el cual va a estar ubicada en la línea media nasal anterior. Esta masa pues tiene una intensidad de señal similar a la del parénquima cerebral en todas las secuencias, como bien lo podemos observar. Otra de las alteraciones ectópicas, digamos, de los tejidos involucrados, encontramos la glándula pituitaria, la cual, digamos, hablando de un poco de su embriología, se deriva de dos fuentes embriológicas. En primer lugar, encontramos que hace parte del estodermo oral primitivo y del neuroectodermo, que hace parte del diencéfalo. El lóbulo anterior, que sería la imagen en rosa, digamos, surge del ectodermo oral, y el lóbulo posterior, que sería la imagen en color amarillo, va a surgir del neuroectodermo diencéfalo. A medida que se desarrolla el mesodermo, ocurre, digamos, una bolsa llamada bolsa de Raque, la cual surge del techo del ectodermo y se extiende cefálicamente digamos, se va a alargar en región adyacente a lo que es el infundíbulo. eh, digamos, y las porciones
o las células de las porciones anteriores y posteriores de esta bolsa van a dar origen al lóbulo anterior y a la pars intermedia. En cambio, la yema del neuroectodermo, que es la amarilla que vemos acá, hace parte del diencéfalo y forma lo que es el infundíbulo y el lóbulo posterior. Aquí vemos ya digamos, la estructura ya en su formación final. Dentro de las alteraciones de las glándulas pituitarias encontramos la glándula pituitaria posterior ectópica, la cual, digamos, las posibles causas de esta incluyen la migración neuronal defectuosa durante la embriogénesis, ocurriendo tumores, y también otra de las causas que podemos anotar con respecto a esto son los traumatismos. Debemos tener en cuenta que el desarrollo anatómico de la hipófisis generalmente se completa entre los días 1 y 49 después de la gestación, y que la glándula pituitaria posterior ectópica va a irrumpir el desarrollo de las células hormonales. Por lo tanto, vemos que con frecuencia, digamos, hay deficiencia de hormona del crecimiento en estos casos. Puede ocurrir alteraciones como la fosa pituitaria vacía, la ausencia o hipoplasia del tallo infundibular y la agenesia del cuerpo calloso. Vemos el caso en la imagen proyectada en sus pantallas de una glándula pituitaria posterior ectópica, un niño de 12 años con deficiencia de hormona del crecimiento, donde podemos observar una imagen de resonancia magnética en adquisición sagital ponderada en T1, que nos va a mostrar un punto brillante, como nos señala acá la flecha, eh, digamos que va a estar posterior al quiasma óptico, el cual nos señala acá la flecha sólida. Digamos que el tallo pituitario no es evidente, lo que sugiere que, digamos, este tallo esté atrófico. Tal sería el caso de una glándula pituitaria posterior ectópica. Otro caso, digamos, otro de las anomalías que se pueden presentar es a nivel digamos, a este nivel o se puede nombrar lo que es el adenoma pituitario ectópico, la cual es una forma rara de adenoma pituitario y ocurre, digamos, sin una continuidad con la glándula pituitaria. Los pacientes pueden presentar síntomas como obstrucción nasal, dolor de cabeza, problemas de visión, entre otros. Los que están, digamos, algunos casos que están asociados a síndrome de Cushing y prolactinomas, digamos, son los que están asociados a la liberación de hormona estimulante de la tiroides, como ocurre, estos casos ocurren muy frecuentes en mujeres. Eh, digamos que afecta principalmente a lo que es el seno esfenoidal, seguido de la región supracelular y el seno cavernoso. También digamos, otro sitio anatómico de bastante afección es la nasofaringe. En los hallazgos por imágenes vemos que aparecen imágenes predominantemente hipointensas o isointensas en las imágenes ponderadas en T1, y va a estar hiperintenso o isointenso en las imágenes ponderadas en T2. Vemos el caso en la imagen proyectada de un adenoma pituitario ectópico que se detectó de forma incidental en una mujer de 78 años. La primera imagen, vemos una imagen de tomografía en corte sagital con contraste endovenoso que muestra una masa que realza, como bien lo vemos acá. Esta masa produce un efecto de masa provocando lo que es aplanamiento de la silla turca, lo que pues, nos señala acá la flecha punteada. Y digamos, esto va a provocar una erosión del clivus, que es lo que nos señala acá la punta de flecha. En la imagen de al lado, la imagen B, podemos ver una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en adquisición coronal, el cual va a mostrar una masa de características heterogéneas que va a estar ubicada en la nasofaringe. Esta masa fue resecada y se confirmó que se trataba de un adenoma pituitario ectópico. Hablando un poco de la embriogénesis de la tiroides, de la paratiroides y del timo, recordemos que las bolsas faríngeas son divertículos en forma de globo que hacen parte del endodermo faríngeo, que van a recubrir el interior de los arcos braquiales.
estos van a producir lo que son las amígdalas, trompa de Eustaquio, tiroides, timos y paratiroides. La tercera bolsa, como lo podemos observar acá, digamos, da origen a lo que es el timo y las glándulas paratiroides inferiores. Eh, digamos, aquí donde estas van a perder, digamos, conexiones y migran caudalmente para separarse entre sí. La cuarta bolsa va a dar, digamos, va a dar origen a las glándulas paratiroides superiores que van a migrar posteriormente a lo que es el extremo superior, digamos, del lóbulo lateral. Y la tiroides se desarrolla a partir del ectodermo faríngeo. Hay que destacar que el día 24 de gestación, el divertículo tiroides migra caudalmente, cruzando lo que es el hueso hioides y el cartílago tiroides. Y a la semana 7, los precursores del timo van a formar los conductos timofaríngeos y luego descienden hasta el mediastino anterior, como muy bien lo vemos aquí en la esquematización gráfica. En cuanto, digamos, a lo que representa el tejido tiroideo, encontramos alteraciones como el tejido tiroideo ectópico, el cual se forma debido a una falla de la migración de la tiroides, principalmente a lo largo del, digamos, del conducto tirogloso, eh, pero también pueden formarse en algunos órganos subdiafragmáticos, incluido lo que son las glándulas suprarrenales, el duodeno, el páncreas y algunas zonas del intestino. La ubicación lingual representa aproximadamente el 90% de todos los casos. Los pacientes van a presentar síntomas asociados como lo son disfagia, distonía, sensación de cuerpo extraño, algunos síntomas asociados como tos, ronquido y apnea del sueño. El cáncer de tiroides es raro, pero se puede presentar, decía el paper, o lo citaba, digamos, menos del 1%, pero debe considerarse en nuestro diagnóstico diferencial a la hora de objetivar una masa en cuello. En cuanto a las características por imágenes, esta va a aparecer como una masa bien delimitada que va a realzar y se presenta frecuentemente o va a presentar frecuentemente calcificaciones en su interior, digamos en las imágenes por tomografía con contraste. En cuanto a la resonancia magnética, va a mostrar isointensidad de imágenes en imágenes ponderadas en T1 e hiperintensidad en las imágenes ponderadas en T2. Vemos el caso de descenso de tiroides durante su desarrollo. Eh, vemos aquí hay una representación gráfica, ¿no?, o una ilustración gráfica donde podemos ver sitios comunes de tejido tiroideo ectópico, como lo podemos ver acá, señalado por los puntos violetas. En la imagen B vamos a ver una imagen sagital de tomografía contrastada en una mujer de 54 años con empeoramiento o que presentaba ronquidos y había empeoramiento de los mismos, el cual muestra una gran o una masa en la base de la lengua, como lo vemos acá señalado por la flecha, que es compatible con una tiroides lingual. Y en la imagen C observamos una imagen sagital de tomografía también en un hombre de 33 años que presentaba hinchazón debajo del mentón, donde podemos observar, digamos, la imagen de la masa que se encuentra hasta a este nivel. Eh, la resección quirúrgica demostró pues, que se trataba de un conducto tirogloso. Otra alteración a tener en cuenta es la glándula paratiroides ectópica, cual su prevalencia es muy baja, digamos, representa de un 2 a un 7% en cuanto a su prevalencia. Estas tienden a ser intratímicas en aproximadamente el 30% de los casos, pero también puede presentarse de ubicación a nivel del mediastino anterior o en la glándula submandibular. Eh, a menudo se asocian a lo que es hiperparatoidismo o hipercalcemia. Vemos en la imagen proyectada en sus pantallas el caso de una glándula paratiroides ectópica en una mujer de 46 años que presentaba hiperparatoidismo primario. Vemos en las imágenes A y en B que son imágenes de tomografía en cortes axiales y cortes coronales en fase temprana post contraste
que nos va a mostrar que el tejido realza, como nos indica acá la flecha, el cual va a estar ubicado a lo largo de la cara lateral del cartílago tiroides y en profundidad a lo que es el músculo esternocleidomastoideo, como lo podemos observar acá. En la imagen C podemos observar una imagen de tomografía en corte axial en fase tardía que nos va a mostrar un lavado de la imagen ya vista en la imagen anterior, que digamos que fue compatible con digamos una glándula paratiroides ectópica. Bueno, otra alteración que hay que citar es el timo cervical ectópico, el cual no es más que una lesión benigna y este representa aproximadamente menos del 1% de todas las lesiones cervicales en lo que son por la población pediátrica y es causada por el descenso anormal del timo. Tiene predominio del lado izquierdo y afecta más a los niños que a las niñas. Este se manifiesta con un bulto firme, digamos que va a ser asintomático en el cuello, no va a presentar dolor, aunque puede presentar otros síntomas como pueden ser infecciones u obstrucción de la vía respiratoria o incluso dificultad para alimentación, de acuerdo a, dependiendo de su tamaño. En los hallazgos ecográficos vamos a identificar como una masa que va a ser hipoecogénica, va a ser de características homogéneas, que va a tener ecogenicidad interna y vamos a ver o se va a poder apreciar el aspecto de cielo estrellado dentro de la misma. En las imágenes de resonancia magnética, esta va a ser de característica isointensa en imágenes ponderadas en T1 e hiperintensa en las imágenes ponderadas en T2 en comparación con lo que es el músculo. Vemos el caso de un timo cervical ectópico en una niña de 10 años que presentaba un bulto, digamos, en la parte izquierda lateral del cuello, donde podemos observar una imagen de ecografía sagital que nos muestra una estructura hipoecogénica, como lo podemos observar acá, con focos punteados dispersos, que representa el aspecto de cielo estrellado, el cual se encuentra, digamos, por encima de lo que es el lóbulo tiroideo izquierdo, el cual fue compatible con un timo cervical ectópico. En la siguiente imagen vamos a ver un timoma ectópico en una mujer de 70 años con, digamos que presentaba un tumor de crecimiento lento. Vemos una resonancia magnética ponderada en T2 en adquisición axial que nos va a mostrar un tumor bien definido, digamos que está ubicado por delante de la clavícula y va a estar anterior a lo que es la arteria brachiocefálica, como nos indica acá la punta de flecha. El tumor está señalado aquí por la flecha blanca. Además, bueno, tenemos que tener en cuenta que dentro del tumor, este tumor va a tener componentes quísticos y sólidos y va a tener tabiques en su interior. La resección quirúrgica de este tumor pues demostró que se trataba de un timoma ectópico. Otra de las alteraciones es el timoma amartomatoso ectópico, el cual es una neoplasia benigna bastante rara y que afecta a la parte inferior del cuello, incluido la región supraclavicular, supraesternal y preesternal. Afecta más que todo a los hombres de mediana edad e histológicamente va a estar caracterizado por células epiteliales y componentes adiposos. En los hallazgos por imágenes vamos a encontrar que en la tomografía nos va a mostrar masas que van a estar delimitadas con una densidad que va a ser de características heterogéneas y va a contener áreas mixtas entre grasa y tejido y de densidad de tejido blando. En las imágenes por resonancia magnética nos va a mostrar una intensidad de señal intermedia en las imágenes ponderadas en T1 y T2 con una intensidad de señal que va a ser dispersa, lo que sugiere que componente graso dentro del mismo. Vemos el caso de un timoma amartomatoso en un hombre de 45 años con una masa palpable de crecimiento lento. En la primera imagen vamos a ver una imagen de resonancia magnética potenciada en T2 en adquisición axial que nos va a mostrar un tumor bien delimitado, como lo podemos observar,
acá señalado por la flecha, ubicado en la glándula tiroides, digamos en el lóbulo izquierdo y entre el músculo esternocleidomastoideo. La masa, digamos que tiene una intensidad de señal que va a ser intermedia. Acá vemos también una imagen de resonancia magnética, pero aquí en adquisición sagital, que nos va a mostrar pequeños focos de alta intensidad que representa grasa dentro de la masa tumoral. Bien, hablando un poco de la embriología del tejido mamario, esta se desarrolla o comienza el desarrollo a la semana 4 de gestación, donde se forman dos crestas mamarias entre las axilas, entre las regiones axilares y las regiones inguinales, tal cual lo demuestra la descripción gráfica. Aquí podemos observar, digamos, estas líneas o las crestas mamarias también conocidas como las líneas de la leche, que se extiende desde la región axilar hasta la región inguinal, como muy bien lo podemos observar. Se presume que, digamos que la desaparición o la atrofia que es de características inadecuadas da lugar a lo que es el tejido mamario accesorio o el tejido mamario ectópico. Podemos ver, bueno, podemos ver casos de tejido mamario accesorio y ectópico, de igual la cual está considerado, digamos, que se forma por las crestas mamarias que antes mencioné, ya que estos no han desaparecido o se han atrofiado inadecuadamente. Eh, a lo largo de la línea de la leche, ya puede estar ubicada en región axilar o en región inguinal. Los síntomas van a incluir lo que son hinchazón, sensibilidad en las áreas afectadas, que va a empeorar con la pubertad y la menstruación debido a su carga hormonal o debido a la carga hormonal. La resección quirúrgica resulta ser como el tratamiento de elección en los casos sintomáticos, digamos que esto se hace cuando el paciente presenta muchos síntomas o por fines estéticos. En los hallazgos por imágenes vamos a encontrar que la resonancia magnética y la ecografía va a mostrar una intensidad de señal o una ecogenicidad respectivamente, hablando de la ecografía y de la resonancia, que van a ser similares a lo que es el tejido mamario. Podemos encontrar o podemos ver en la pantalla el caso de un tejido mamario accesorio en una mujer de 45 años con una masa palpable, donde vemos una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en adquisición axial con saturación grasa que nos muestra un tejido mamario o un tejido, perdón, un tejido de características de tejido blando, valga la redundancia, que es inespecífico en la axila derecha, el cual presentaba, digamos, lóbulos con tejido graso en su interior. Esto fue resecado, se llevó a patología, confirmó que se trataba de tejido mamario. Otras alteraciones ectópicas que podemos encontrar es a nivel del páncreas y del estómago. Digamos, hablando un poco del desarrollo embriológico, recordando vemos que primitivamente existe un intestino anterior que va a dar origen a estructuras como el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares, entre otros el páncreas. Eh, el estómago se va a desarrollar a partir de una dilatación en la cuarta semana ya embrionaria, como lo podemos observar acá en la imagen. La yema pancreática va a existir una dorsal y una ventral, eh, la cual se va a mover, digamos, hacia atrás con respecto al duodeno y se van a funcionar en la última etapa. Al fusionarse, se van a unir lo que son los conductos ductales, o perdón, o los sistemas ductales, que van a constituir lo que se llama o lo que conocemos como el conducto de Wilson, que va a drenar hacia la papila mayor. Eh, la porción digamos, del conducto pancreático dorsal va a formar el conducto de Santorini o el conducto que podemos observar acá, que va a drenar a lo que es la papila menor. Hablando de las
De las alteraciones ectópicas del páncreas encontramos el páncreas ectópico, que este se define como la presencia de tejido pancreático en una ubicación anatómica que no es la habitual. Por lo general ocurre en la submucosa del antro gástrico, que representa el 30% de todos los casos. También puede ocurrir en la parte proximal del duodeno, que representaría el otro 30%. El síntoma más común en los pacientes que tienen este tipo de anomalías congénitas representan las náuseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso. Algunos pueden presentar melenas por sangrado digestivo. También pueden haber complicaciones como pancreatitis o cáncer de páncreas. Las características de imagen van a incluir, digamos, una pared engrosada que va a contener una hendidura central o múltiples quistes que van a realzar. Las características van a ser, ¿no?, similares a lo que es el tejido pancreático normal. En cuanto a las intensidades de señal en las imágenes ponderadas y T1, ponderadas en T2 y T1 y difusión, van a ser similares a lo que es el tejido pancreático normal. Vemos el caso, o podemos ver el caso de una pancreatitis de tejido pancreático ectópico en una mujer de 40 años que presentaba un dolor agudo en hipocondrio derecho. En la primera imagen podemos observar una imagen de tomografía en corte axial con contraste en fase arterial que nos va a mostrar, digamos, una masa que va a realzar, digamos, como lo vemos aquí señalado por la flecha, el cual va a mostrar tejido adiposo perilesional en lo que es el antro gástrico. En las imágenes B y C vamos a ver imágenes de resonancia magnética ponderada en T2 inicialmente, en adquisición axial y acá en adquisición coronal, que nos va a mostrar una umbilicación o hendidura central que es sugestivo de tejido pancreático ectópico. Siguiendo con las alteraciones gastrointestinales, digamos que otra alteración congénita, podemos citar la que es la mucosa gástrica heterotópica, que se define por la presencia gástrica, digamos, fuera del estómago. Puede ocurrir en cualquier porción del tracto gastrointestinal, pero primero ocurre principalmente en las estructuras como el esófago, duodeno o el divertículo de Meckel. En el divertículo de Meckel sintomático, sobre todo los hemorrágicos, se pueden identificar hasta, digamos, el 90% de los casos de lo que es la mucosa gástrica o la heterotópica digamos, ectópica. Eh, Aquí, digamos, el caso para los pacientes que presentan este tipo de anomalías, pues la recomendación es la resección quirúrgica. Vemos aquí en la imagen proyectada en sus pantallas un caso, pues, de mucosa gástrica ectópica y tejido pancreático ectópico en un hombre de 30 años con dolor en cuadrante inferior y presentaba heces sanguinolentas. En la imagen en la primera imagen vemos una imagen de tomografía en corte coronal con contraste que muestra una lesión focal que realza, como lo podemos observar señalado por la flecha, que está ubicado en el ilion y además podemos observar material de contraste intravenoso extravasado. En la imagen B podemos observar una imagen de tomografía que muestra algunos pliegues mucosos engrosados que generalmente no se observan en esta porción del intestino, sino que hace más parte de las características gástricas, por decirlo así. En la imagen C vamos a ver una imagen de tomografía en corte sagital que nos va a mostrar lesiones punteadas, como lo podemos observar acá señalado por la flecha, lo que sugiere que, digamos, otro tejido que no es el tejido habitual en esta zona anatómica. Fue llevado a cirugía donde se le resecó el divertículo de Meckel, donde podemos ver aquí la fotografía. Y acá vemos una fotografía histopatológica que nos muestra que la lesión pertenecía a un epitelio gástrico y también contenía lo que era tejido pancreático.
En cuanto a las glándulas suprarrenales y riñones, hablando un poco de su desarrollo embriológico, aquí en este dibujo podemos ver un esquema donde nos vemos el desarrollo de las glándulas suprarrenales y de los riñones que tienen digamos, un origen embriológico dual. La parte, digamos que la corteza va a surgir del mesodermo de la cresta urogenital, que también es precursor de las gónadas, es decir, de los testículos en el caso de los hombres y pues de los ovarios en el caso de las mujeres, mientras que la médula surge de la cresta neural. En las imágenes A, B y C vamos a ver donde nos muestra aquí el desarrollo de las gónadas y los riñones, que se desarrollan muy paralelamente. Las gónadas y los testículos, las gónadas que son los testículos, los ovarios en las mujeres, van, digamos, a descender desde su posición original hasta ubicarse en su posición habitual. Y los riñones se van a desarrollar, digamos, en la parte pélvica y estos van digamos, a ascender hasta a ubicarse en su posición normal. En cuanto a las alteraciones ectópicas suprarrenales, encontramos el tejido, digamos, suprarrenal ectópico, o también llamado de reposo suprarrenal, el cual surge o se va a formar cuando los fragmentos de los tejidos suprarrenal migran durante el desarrollo. El paciente con hiperplasia suprarrenal, perdón, congénita, estos tejidos van a ser por lo general hiperplásicos y funcionalmente activos. Va a causar, por lo tanto, va a causar la sobreestimulación de lo que es la hormona adenocorticotrópica. Estas se van a localizar en el eje, o por lo general suelen localizarse en el eje cefálico, en el eje celíaco, pero también hay otros sitios anatómicos donde lo podemos encontrar, como es el retoperitoneo, los ovarios y los testículos, que sería o representa la ubicación más frecuente. En las imágenes por resonancia magnética podemos observar que, digamos, vamos a encontrar una masa bien delimitada que va a ser hipointensa en las imágenes ponderadas en T2 e hiperintensa o isointensa en las imágenes ponderadas en T1 comparada con digamos, el resto del tejido testicular normal, en el caso digamos, de las alteraciones testiculares. Y en la ecografía vamos a ver que digamos, van a ser imágenes o masas de características hipoecogénicas y que a la utilización de Doppler va a ser hipervascular. Vemos el caso de un tumor suprarrenal en testículo en un hombre de 54 años que presentaba una masa o que presentaba una masa suprarrenal derecha, el cual tenía antecedentes de hiperplasia suprarrenal congénita. También presentaba niveles elevados de la hormona adenocotrópica. Eh, Vemos en la primera imagen un caso de, bueno, una imagen de ecografía en corte longitudinal que nos va a mostrar una lesión que va a ser de características hipoecogénicas, que va a estar bien delimitada, digamos, en el testículo. A la utilización de Doppler vamos a ver que esta lesión mostraba gran vascularidad. En la imagen C podemos ver una imagen de tomografía en corte axial que nos va a mostrar un engrosamiento de ambas glándulas suprarrenales y que mostraba una gran masa que realza en la glándula suprarrenal derecha, como nos señala acá la punta de flecha. Otra alteración es el riñón ectópico, que ocurre en menos de, digamos, del 1% de la población y es causado por un posicionamiento anormal durante el desarrollo embriológico normal. Podemos encontrar alteraciones como la ectopia renal cruzada, en la que ambos riñones están ubicados del mismo lado. Podemos encontrar también un riñón que se encuentra en la cavidad torácica, o un riñón solitario que se encuentra en la cavidad pélvica. En la ecografía es la modalidad, digamos, utilizada con más frecuencia para diagnosticar este tipo de alteraciones congénitas, digamos, ya que por lo general estos se encuentran, o la mayoría de veces se encuentran de forma incidental. En cuanto a la angiografía por resonancia magnética y tomografía, se van a utilizar como, digamos, ayudas diagnósticas para evaluar lo que son las estructuras vasculares.
Vemos el caso de un riñón ectópico en una mujer de 52 años que podemos ver en la imagen izquierda de sus pantallas, una imagen de tomografía en corte axial con contraste endovenoso que se fue hecho inicialmente para el estudio de un síndrome febril y pues incidentalmente se encontró que había un riñón ectópico rotado eh, que se encontraba dentro de la pelvis o en la cavidad pélvica. En la imagen de al lado encontramos una imagen de tomografía en corte sagital, también con contraste endovenoso, de la misma paciente que nos muestra, digamos, nos muestra aquí la arteria aortoilíaca que irriga, digamos, la arteria renal de izquierda, que sería en este caso. Por último, la endometriosis y la adenomiosis, estas se producen por un tejido endometrial, digamos que va a ser de localización extrauterino y se estima que afecta aproximadamente el 10% de todas las mujeres en edad reproductiva. Esta pues se va a infiltrar fuera de la luz del útero, provocando adherencia a todos a todos los tejidos que están adyacentes al mismo. ¿Cuáles son las sintomatologías o lo que va a producir este tipo de alteraciones? Pues va a presentar alteraciones como dolor abdominal o puede presentar también alteraciones como la infertilidad. La endometriosis también va a causar los quistes endometriósicos ováricos, va a causar adenomiosis del miometrio y puede causar también endometriosa profunda que se extienden de más de 5 milímetros en los tejidos adyacentes. Con respecto a los estudios por imágenes, vemos que en la resonancia magnética, los tejidos endometriales que son de características ectópicas van a presentar una hiperintensidad en imágenes con saturación grasa ponderadas en T1 y vamos a presentar una hipointensidad en imágenes ponderadas en T2. Digamos que los quistes endometriales ováricos van a mostrar, digamos, un sombreado en imágenes ponderadas en T2 que va a ser bastante característico. También va a presentar intensidad de señal más baja en esta misma tipo de imágenes con respecto o en comparación a lo que son los quistes ováricos funcionales. En cuanto a la adenomiosis, aparece como áreas que van a ser de características hipointensas en secuencias T2, que van a tener focos internos de hiperintensidad en imágenes ponderadas en T2 y T1. Vemos el caso o podemos observar el caso de endometriosis peritoneal pélvica en una mujer de 43 años, la cual presentaba dolor abdominal bajo persistente. Vemos en la parte izquierda de su pantalla una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en adquisición axial que nos va a mostrar, y acá pues al lado derecho de su pantalla vamos a ver una imagen ponderada en T1 de la misma paciente que nos va a mostrar un pequeño foco, como nos señala la flecha acá, de hipointensidad en el lado izquierdo y de hiperintensidad en el lado derecho, en la imagen ponderada en T1, el cual que se encontraba ubicado en el espacio rectouterino, lo que indica la presencia de endometriosis intraperitoneal. Bueno, de manera de conclusión, podemos resumir que el desarrollo embriológico y la fisiopatología de los tejidos ectópicos, incluyendo lo que es cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis, va a comprender, digamos, eh, digamos otra de las, digamos, de punto concluyente de este paper. Podemos citar que es comprender bien, digamos, de manera adecuada lo que es el desarrollo embriológico normal y la ubicación anatómica donde nosotros como radiólogos podemos encontrar tejidos ectópicos que nos van a ser, digamos, útil para hacer diagnósticos diferenciales y manejar pues nuestro trabajo de rutina diario. Muchas gracias. Aquí les dejo el DOI para aquellos que quieran seguir profundizando en el tema.